Bueno, me da mucho gusto, maestra, que estemos empezando a coincidir en este tema de la historia y de las ciencias políticas, porque yo estoy convencidísimo de que las ciencias políticas es una ciencia que de alguna manera está supeditada por cuestiones de especialidad, por cuestiones de que posee menos transversalidad que la historia, dado que la historia es una ciencia que maneja la economía, la política, la sociedad, la arqueología, la antropología, es decir, es una ciencia más universal, menos especializada, menos particular que las ciencias políticas. Entonces a mí me parece que la historia debe ser estudiada antes que entrar al estudio de la ciencia política, porque me parece que hay gente que primero se especializa o se enseña o trata de tener opiniones políticas, pero sin ningún conocimiento de la historia. Y entonces, pues se radicalizan porque ya tienen una visión de la historia, pues más bien partidista. Entonces, el historiador, a mi modo de ver y de entender, debe ser un estudioso, un científico, un investigador que sea más transversal, menos horizontal y por tanto más universal. En ese sentido, creo yo que la historia bien puede ser antecesora de las ciencias políticas, pero me gustaría escuchar su última opinión. Sí, estoy completamente de acuerdo con eso que está mencionado. Sin duda alguna, la ciencia política tiene, entre otras cosas, conceptos que obviamente son más complejos como poder, Estado, sistemas de gobierno, la propia política, en fin, poder y autoridad. Y obviamente estos son más entendibles, resultan más claros a partir de una enseñanza previa a la historia. Tal es así que, bueno, en los planes de estudio, sobre todo a nivel de bachillerato, aparece primero la materia de historia universal, posteriormente la materia de historia de México, y ya la materia de ciencia política aparece como opcional. Es una materia, obviamente, que está vinculada completamente a la sociología, pero donde obviamente si el alumno no ha pasado por cursos anteriores de historia, pues sin duda alguna sería mucho más difícil entender estos conceptos que efectivamente, como usted señala, parten de una relación que hay cercana, íntima entre la historia y otras ciencias que van acompañando obviamente todo este estudio como la antropología, la economía, ¿no? Etcétera. Entonces, la ciencia política efectivamente creo que no se separa, al contrario, retoma muchos de los elementos de la historia y eso hace que esta ciencia se pueda enriquecer a partir de la propia visión histórica. Claro, pues a mí me da mucho gusto que esta charla haya podido terminar con esa connivencia y con esos acuerdos que estamos planteando, porque también debo dejar claro, no es mi intención minimizar a las ciencias políticas o a otra de las especialidades de las ciencias sociales. Pero sin duda, así como yo siempre he afirmado que la filosofía, por ejemplo, puede estar todavía más universal, más transversal que la historia, pues así, ¿no? Vamos creando como una especie de niveles o escalones del conocimiento en los cuales, como bien dice, las palabras o los términos, los tecnicismos de la ciencia política pueden llegar a ser mucho más exactos que los de la historia. Entonces, pues a mí me da mucho gusto haber participado con usted en esta charla. Le agradezco mucho, maestra. Como todos pueden ver en la imagen, pues fue nuestra charla entre la historia y las ciencias políticas. Esta charla platicamos sobre las similitudes y las diferencias entre la historia y las ciencias políticas. Por supuesto que, pues si ya no entraste a tiempo, pues ya no tuviste posibilidad de registrarte, pero esta plática fue una plática muy amena, en la cual, eh, pues la maestra Lauritzel Hernández, maestra de Ciencias Políticas, tuvo el parabién de hacernos partícipe del conocimiento que tiene sobre su especialidad. Y bueno, yo me despido, profesor Filiberto Romo, maestro de Historia y de Humanidades,
y les agradezco mucho su presencia y su atención en esta plática. Muchas gracias, maestra. Igualmente, muchas gracias, profesor. Buenas noches. Hasta luego. Buenas noches.